en nuestro país, en mi país, en su país. Odio cuando dicen este país. El gobierno se pegó otro tiro en los pies. Venía en una euforia, había recuperado la iniciativa política, pero los productores agrícolas no pudieron aprovechar la baja de retenciones. Los exportadores se quedaron con toda la ganancia. En el campo están en llamas contra el gobierno de Javier Milei y Toto Caputo porque les regalaron un negocio formidable a las cerealeras con la exportación de 7.000 millones de dólares sin retenciones y dejaron a los productores sin acceder al beneficio. Las cerealeras, nucleadas en la poderosa Ciara, taparon de órdenes de liquidación de divisas al Banco Central y en apenas 72 horas agotaron el cupo para vender con retenciones cero. Esto puso furioso al campo, donde con algo de demora se dieron cuenta que Caputo había armado el negocio con las cerealeras y los productores no iban a tener tiempo de vender la poca cosecha que algunos de ellos conservaban. Se quedó con el negocio un grupo de cerealeras que tuvo a la espalda que no tuvieron los productores para presentar las declaraciones juradas con granos que compraron o comprarán sin retenciones. La mayor tajada del negocio fue para Bunge, LDC, COFCO y Cargill. Fue un acuerdo en una mesa con 10 personas. Si haces la cuenta, se ganaron 2.000 millones de dólares en 3 días. El gobierno buscó esto, dijo un miembro de una de las entidades de la mesa de enlace. La bronca llega hasta algunas sedes del interior de la sociedad rural, a pesar del alineamiento de Nicolás Pino con Milei. La seccional Rosario sacó un duro comunicado en el que denunció que el negocio quedó en manos de un grupo reducido de granos de grandes exportadores y la mayoría de los productores se quedó al margen. Entre los productores la sensación es que las cerealeras liquidaron sin retención los granos que le habían comprado a los productores descontándole. No liquidaron, anotaron, que no es lo mismo, que le habían comprado a los productores descontando las retenciones, o peor, las exportadoras declararon ventas de grano que no tienen y que van a comprar más adelante a los productores descontándoles las retenciones. Es por eso que en las redes muchos recuerdan los planes dólar soja de Sergio Massa y reconocen que en ese caso el beneficio llegó a los productores. Ni Massa se animó a tanto. Al final terminó teniendo más palabras, se quejó el productor y diputado bonaerense Lucho Bugallo. Lucho Bugallo es un productor bonaerense conocido porque es diputado, creo que por el partido de Lilita Carrió, pero fue en su momento un mileísta fanático. Pero apoyamos las ideas centrales, bueno, ahora no. El productor rural Carlos Milicevic, que es vicepresidente de Senasa, dijo que fue una medida política cambiar y no fue una medida agropecuaria, no pudo ser aprovechada por los productores. Tienen toda la razón para estar enojados o desencantados. Esto solo benefició a los exportadores. Muchos recuerdan que Caputo y dos de sus funcionarios más cercanos, el titular de Arca, Juan Paso, y el viceministro de Energía, Daniel González, tienen muchos negocios en el campo. Paso y González quedaron marcados por dos negocios que hicieron ruido en el sector. El titular de Arca por empujando el negocio del chip para las vacas y González porque Adecoagro, una empresa de criptomonedas en la que es director, se quedó con Profértil, la mayor productora de fertilizantes del país. De esto dimos cuenta hace 10 días. Sí. Funcionario, mano derecha de Caputo, tiene una empresa de criptomonedas y se quedó con Profértil. Porque se fueron la empresa extranjera, como la mayoría de las multinacionales se están yendo de Argentina. Entonces fue y le vendió la parte a una empresa de criptomonedas. Por favor. Es peligroso eso. No se jode con la producción. Los fertilizantes son la base de la siembra. Conclusión de Mañana Express. Hace 30 años, en la tranquera de un campo de un pequeño productor de Lantieri, en el departamento General Obligado, aquí en Santa Fe, le digo 1995, en nuestra provincia, un grupo de mujeres se juntaba para impedir el remate de un campo. Cuando el rematador empezó a leer el acta, comenzaron a cantar el himno. Con ese método, durante la década, el movimiento de mujeres en lucha frenó cientos de remates de pequeños y medianos productores y productoras agropecuarios que se habían endeudado por apostar al plan de convertibilidad y a la promesa de modernizar el campo.
Vuelvo, cumple 30 años, se creó en junio del 2025, del 1995. Se llamaba Mujeres en Lucha. Gobernaba Carlos Menem. Había 15 millones de hectáreas embargadas por distintos bancos por haberle dado bolilla a Menem y al futuro y al dólar, el 1 a 1. Creo que, si no tengo exagerada, Anisa, bueno, es hija de productores rurales, el campo valía $5.000 en aquella época, la hectárea. No recuerdo. Y no había retenciones. Nos tiene que llamar a pensar. El problema central son las retenciones. Yo creo que son injustas y son distorsivas. Está bien. Pero el problema central. Entonces, ese es el problema central. ¿Por qué cuando no había retenciones, estas mujeres en lucha después empezaron a andar por todo el país? Porque apenas empezó a enterar la prensa, lo empezó a ayudar. Y empezaron a frenar remates. Pero no había retenciones. Y fue el periodo de mayor pérdida de chacras y de campos de la historia de la Argentina. Porque se la quedaban los bancos y después venían los pools, ahí empezaron a hacer los pools de siembra que iban al banco y compraban y compraban y compraban. El problema del campo es la falta de un gobierno que no entienda la producción y solo sabe de especulación financiera, como aquel del 90, el de Menem. Pues de producción no entienden un pepino. Pero bueno, alguna vez le metió en la cabeza que el problema era solo las retenciones. Sí, puede haber habido errores durante la época que se quisieron imponer a sangre y fuego y después se planteó el tema como si fuera una cuestión de vida o muerte. Pero veo que no son las retenciones, que no hay magia en esto. El problema es tener políticas productivas. Bueno, y ustedes que lo hacen tan fácil porque... mire, no lo sé. Alguien propone darle un bono a los productores en vez de rebajárselo, pero entregarle un bono que sirva para acciones a futuro, o porque se pueda descontar para maquinaria, no lo sé. Son políticas productivas. Políticas. Aún así el campo argentino, después lo vamos a ver en otro tramo del programa, demostró que es más eficiente que el campo norteamericano. Ayer se cayó otro mito. Cuando los productores de soja de Estados Unidos le dijeron a este nuevo ministro que pusieron acá en la Argentina, a veces, che, loco, vos les abriste la puerta a los argentinos, nos están inundando de soja, no podemos competir con ellos. Uh-huh. Y los chinos le compraron toda la soja que nosotros le íbamos a vender a los chinos. Por eso es feo contar la historia de un solo lugar. Es feo porque nos creamos mitos y después actuamos en consecuencia. Hoy, con muy pocos días de duración, aquellos que se ilusionaron, qué bien, gracias Javier, cumpliste, son los que hoy están sacando los peores Twitter. Y aquellos que más apoyaron la llegada de este gobierno son los que hoy están más enojados. Después lo vamos a ver cuando veamos opiniones como, por ejemplo, el de la Sociedad Rural de Rosario.